Buenos días. Bueno, soy Matías Olivero y junto con Ezequiel Lipovetsky le damos la bienvenida a este webinar sobre cambio de residencia fiscal. En mi caso voy a actuar como moderador de este webinar y a Ezequiel ya lo conocen, es quien lidera desde hace años la práctica de planificación patrimonial en el departamento tributario de Brullú. Les agradecemos mucho su presencia y el interés en participar de este webinar. Y agradecemos especialmente a los tres invitados que tenemos hoy. Bueno, mejor dicho, más que invitados, son los tres protagonistas principales de este webinar, que son Álvaro de la Cueva, Thiago Neves y Ezio Deicas Morante, que vamos a presentar a cada uno antes de su exposición por sus respectivos países de España, de Portugal y de Italia. Y el miércoles que viene a la misma hora va a ser el momento de Uruguay y de Estados Unidos. Las preguntas las vamos a poder hacer por escrito a través del sistema que tiene Zoom y serán contestadas al final de todas las exposiciones. ¿Y por qué un webinar sobre cambio de residencia fiscal? Bueno, hay varias razones por las cuales los argentinos están pensando en cambiar de residencia, y algunos ya lo han hecho. Y una de las principales, por no decir la principal, es la fiscal. Pensemos que el marco de esta discusión y de estas decisiones es un país, Argentina, cuyo sistema tributario, aplicado en el ámbito empresario, es calificado por el Banco Mundial desde hace 6 años como el más gravoso del mundo. En realidad es el segundo más gravoso, pero el primero es Comoros, que es un puñado de islas que apenas existen como país con menos de 1 millón de habitantes, por lo cual decimos que en la práctica el verdadero último, el de que mayor carga fiscal formal tiene en el mundo, es la Argentina según el Banco Mundial, sus 14.000 asesores, 1.400 tributaristas, 11 de los cuales son de la Argentina, y con control de esta información por los funcionarios de cada uno de los países. Y en el ámbito de las personas humanas, la cuestión no ha sido muy distinta, porque recordemos que para el ejercicio 2018 teníamos una alícuota de impuesto a los bienes personales que era del 0,25. Recordemos que veníamos del 0,75, 0,50, 0,25. A fines de dicho año se elevó a 0,75 para 2019, pero no llegó a aplicarse porque a fines del año pasado, en tiempo de descuento, se volvió a elevar al 2,25 para bienes en el exterior como alícuota máxima. Y por si fuera poco, cuando vino el tema de la pandemia, se anuncia un proyecto de impuesto a la riqueza con alícuotas de hasta el 3,50%, con lo cual quien hace los cálculos en forma acumulativa, sumados ambos impuestos, da 5,75%. Es decir, 23 veces aquel 0,25 de hace menos de 2 años atrás aplicado para el impuesto a los bienes personales. Un 5,75 que en la gran mayoría de los casos ni llega a equiparar la renta obtenida. Por supuesto, el impuesto a la riqueza es un proyecto que ha sido varias veces anunciado, varias veces confirmado, que todavía sigue dando vueltas, pero el solo anuncio ha provocado parte de este éxodo fiscal. Esto naturalmente genera consecuencias. Un primer grupo que naturalmente dice, bueno, esto no va más, el impuesto que me corresponde es impagable, no tiene la menor razonabilidad, por lo cual cambio de residencia. Hay un segundo grupo que dice, bueno, pensaría en irme, pero no puedo, o no quiero por tales razones, por las raíces familiares y de afectos que tengo, por lo cual voy a litigar. Tema del cual también nos vamos a ocupar si es que finalmente el proyecto del impuesto a la riqueza es presentado. Y hay un tercer grupo que ya se nota en las redes, en los distintos medios, que como nunca antes ha reaccionado en forma positiva, viendo una oportunidad, y se apalanca en el sistema más gravoso del mundo y en todos estos incrementos de alícuotas, sucesión de incrementos de alícuotas y de potenciales impuestos, para decir que esta es la oportunidad, ahora o nunca, que tiene la Argentina para concientizar a la sociedad
en todos los niveles y sectores que este no es el camino y que nuestro sistema fiscal, cuando digo sistema fiscal hablo del sistema tributario y la otra cara de la moneda, el gasto público, tiene que necesariamente cambiar para mejor y que este contexto de profunda crisis es el momento. Como le decía aquel jefe de gabinete de Obama, nunca desperdicies una crisis profunda porque te da la oportunidad para hacer los cambios que de otra manera no podrías hacerlos. Y de esto también trataremos el tema en su oportunidad, si aquel proyecto se presenta. Pero empecemos por lo más urgente. ¿Y qué es lo más urgente? El cambio de residencia. Hay un muy conocido periodista y escritor que hemos escuchado muchas veces, peruano, Jaime Bailey, que solía decir que le llamaba la atención la Argentina como país, que le llamaba la atención los argentinos, porque lo veía como parecido a un manicomio, pero que era un manicomio raro, porque era un manicomio del cual nadie se quiere ir. Bueno, eso lamentablemente ha dejado de ser verdad, esa metáfora ha dejado de ser verdad. Según un artículo de La Nación que hemos visto esta semana, basado en una encuesta de la consultora Taquión, en abril de este año, un 31% de los argentinos estaba pensando en emigrar. Lo estaba pensando, no era que lo estaba decidiendo, pero se le pasaba por la cabeza el tema de cambiar la residencia si tuviera la oportunidad y si tuviera los medios. Mientras que el mes pasado ese porcentaje se elevó del 31 al 49,1%. Repito, artículo de La Nación de esta semana. Por lo cual este es el webinar que nunca hubiésemos querido organizar, pero la cantidad y profundidad de las consultas recibidas nos empujó a organizarlo y los más de 300 interesados inscriptos en este webinar también es una demostración de la trascendencia de este tema en estos momentos. Por lo cual, vamos a empezar con Ezequiel, quien nos va a recordar lo que posiblemente ya sabemos, pero es para que podamos estar todos en la misma página sobre qué hay que hacer y en qué hay que focalizar para perder la residencia fiscal argentina, con consejos prácticos. Y luego tendremos las 3 exposiciones por España, por Portugal y por Italia. Recordando, para los que se acaban de subir, que las preguntas que se pueden hacer por escrito, por el sistema de Zoom, de aquí el Q&A, y las contestaremos al final. Ezequiel, te paso la palabra. Buenos días, soy Ezequiel Lipovetsky y como decía Matías, yo les voy a contar sobre los aspectos principales sobre la pérdida de residencia y sus consecuencias en la Argentina. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo más relevante, justamente es cómo se pierde la residencia fiscal en Argentina, porque muchas veces nos focalizamos en cómo obtener la residencia fiscal del país a donde quiero ir a vivir, cuáles son esos requisitos, los días que tengo que permanecer, cómo cumplo con todos esos requisitos, cuando en realidad lo primero que yo tengo que focalizarme y pensar es cómo pierdo la residencia fiscal argentina, para después, luego, pensar qué es lo que necesito del otro país para poder obtener la pérdida de la residencia fiscal en Argentina. Y bueno, y luego el segundo paso, que sería, bueno, cómo cumplo con los requisitos legales e impositivos del otro país para mantener el mismo estatus que estoy buscando. Entonces, hay 3 formas de perder la residencia fiscal en Argentina. La primera es obteniendo la residencia legal permanente del país del exterior y efectivamente mudarme al país del exterior. La segunda alternativa de perder la residencia es cuando no tengo la residencia legal permanente del otro país, pero estoy en un periodo de 12 meses viviendo en el otro país, y en ese periodo de 12 meses yo no puedo estar en Argentina por un periodo de 90 días, tanto corrido como interrumpidos. Entonces, a partir de ese momento es que yo pierdo la residencia fiscal en Argentina. Y un punto importante acá es, ¿cuándo pierdo la residencia fiscal en Argentina? ¿Por qué? Porque en momentos calmos, por ahí uno no se focaliza en eso, si lo pierdo al primer mes, al segundo mes, o la pierdo automáticamente. Porque en tiempos calmos,
no se espera que salgan nuevos impuestos, que salgan incrementos de alícuotas, etcétera, sino que en teoría no debería pasar nada. Pero en estos tiempos turbulentos es muy relevante saber cuándo se pierde la residencia fiscal en Argentina para no caer justamente en alguno de esos supuestos. Entonces, en el primer caso, en el primer caso está debatido cuándo se pierde la residencia fiscal en Argentina. Si al mes siguiente en el que yo obtengo la residencia permanente del otro país y me mudo, o al segundo mes. Y en el segundo caso, lo que está debatido es si se pierde en el mes 13 o en el mes 14. Por supuesto, la postura del fisco, que ya la conocemos, es que se pierde en el segundo mes en el primer caso y en el mes 14 en el segundo caso. Nosotros creemos que eso es una postura, no es una postura razonable. Por nuestra parte, consideramos que se pierde en el primer mes para el primer caso y al mes 13 en el segundo caso, pero lamentablemente no hay antecedentes, no hay jurisprudencia sobre el tema, pero como les decíamos, conocemos y sabemos que el fisco tiene la postura más conservadora, que es que la pérdida de residencia es al segundo mes o al mes 14. Con lo cual esto es muy relevante para tener presente al momento de la planificación, en el cambio de residencia, sobre todo si estoy en meses cercanos a fin de año, ¿no? El segundo punto importante en este primer aspecto es el caso de que cuando yo o el contribuyente reingresa o está en el país, a pesar de perder la residencia fiscal en Argentina, y ya vivir en el otro país, se pasa mucho tiempo en la Argentina. Entonces, en esos casos, la ley argentina considera que yo readquirí la residencia fiscal argentina. Y por supuesto, ahí lo que me pasa es que tenemos doble residencia, que tengo la residencia fiscal en el otro país y la residencia fiscal argentina. Y esos supuestos se resuelven principalmente por dónde tengo mi vivienda permanente y dónde vive mi familia. Si aún en esos casos, esos supuestos no quedan claros, es difuso dónde tengo una vivienda permanente porque tengo dos viviendas, o dónde vive mi familia porque la tengo desparramada, o dónde está mi trabajo, mi fuente de ingreso, entonces recién en ese supuesto toma relevancia la cantidad de días que yo estoy en Argentina o en el otro país. ¿Por qué? Porque cuando esos supuestos no quedan claros, la residencia fiscal se determina por el país en donde yo pasé más tiempo, entre Argentina y el país en donde yo estoy alegando mi residencia. Solamente el debate entre esos dos países. Pero como les estoy contando, en la ley y en ninguna regulación se establece expresamente la cantidad de días que se tiene que estar en el otro país o en Argentina. Todas las versiones que siempre escuchamos en cuanto que en Argentina hay que estar menos de 183 días, o lo que sea, 200 días, 150, cualquier cantidad de días que estemos hablando, eso es un mito. No hay una ley, no hay una regulación que establezca la cantidad de días que vos podés estar en Argentina. El tema es que si yo claramente tengo una vivienda, vivo en el otro país, tengo la vivienda en otro país, y mi familia vive en el otro país conmigo, no tengo una restricción especial en cuanto a la cantidad de días que tengo que estar en Argentina. Todo va a depender de cada caso en concreto y de la situación particular de esa persona, de la familia y del trabajo que desempeña esa persona y la familia. Con lo cual, como les digo, esto hay que verlo puntualmente con la situación, pero tengamos en presente de que no existe una cantidad de días en particular que exige la norma argentina para cumplir con el cambio de residencia. El tercer supuesto, que no está previsto en la ley argentina, sino que está previsto bajo los convenios para evitar la doble imposición, el tercer supuesto para perder la residencia fiscal argentina, es bajo los convenios. Argentina no tiene convenio con todos los países de doble imposición, sino que tenemos convenio, en estos casos, justamente tenemos convenio con Italia y con España. Con Portugal no tenemos convenio.
Y bajo este supuesto, yo tengo que adquirir la residencia fiscal del otro país y vivir en el otro país. Una vez que yo adquiero la residencia fiscal en el otro país y vivo en el otro país, yo pierdo la residencia fiscal argentina. Ahora, cuando se me da alguno de estos tres supuestos de pérdida de residencia fiscal de Argentina, tengo que cumplir con un procedimiento, con un trámite formal que está establecido en la Argentina para notificarle al fisco argentino que yo ya no soy más residente fiscal argentino. Este procedimiento parece un trámite sencillo, pero tiene bastantes particularidades que hay que tener en cuenta. Nos puede llevar entre una semana y 10 días hacer el trámite de la pérdida de residencia. Básicamente hay que informar el cambio de domicilio, el nuevo domicilio en el exterior, hay que informar el responsable sustituto, y el responsable sustituto tiene que aceptar su cargo para presentar las declaraciones juradas de bienes personales sobre los activos que me quedan en la Argentina. Y finalmente hay que presentar la documentación que acredita la residencia obtenida en el exterior. Una vez realizado este trámite y una vez obtenido la baja en los impuestos en bienes personales y en ganancias, el contribuyente ya deja de ser contribuyente argentino y pasa a tener tratamiento de residente del exterior. Y el tratamiento de residente del exterior significa que por los bienes que yo tengo ubicados en el exterior, no pago más impuestos en Argentina, no pago más bienes personales en Argentina, no los tengo que declarar, y solamente tengo que declarar bienes personales y pagar bienes personales en Argentina por los activos que me quedan en Argentina. Y la alícuota que tengo que empezar a pagar en Argentina como residente del exterior es del 0.5%, en lugar del 2,25% y del 1,25% que tenemos que pagar cuando somos contribuyentes argentinos, residentes fiscales argentinos. Ahora, cuando me transformo en residente del exterior, tengo que pagar solamente el 0.5% sobre los activos ubicados en la Argentina. Y en cuanto al impuesto a las ganancias, también comienzo a pagar impuestos como residente fiscal del exterior, con lo cual no tengo que presentar declaración jurada en Argentina. Los impuestos que tengo que pagar en Argentina son solamente por las ganancias que tengo en la Argentina, por los activos que me quedan en Argentina o por alguna ganancia que tengo en Argentina, y el impuesto se ingresa mediante retención. La retención la realiza el que hace el pago desde Argentina. No es una obligación nuestra, no es una obligación mía. Yo como residente del exterior no tengo que presentar declaración jurada en Argentina. Y esto que estoy señalando es muy importante porque a partir del momento que se produce el efecto de la pérdida fiscal, de la pérdida de la residencia fiscal en Argentina, cualquier impuesto nuevo o cualquier modificación, incremento de alícuota, ya no se me aplica más a mí como residente fiscal del exterior. Salvo que haya modificaciones, por supuesto, para los casos de residente fiscal exterior, pero las modificaciones o nuevos impuestos que existan para residentes fiscales argentinos ya no se me aplican más. Esto es importante, por ejemplo, para el caso del impuesto a la riqueza, que se está mencionando mucho y que todavía no tuvo tratamiento en el Congreso, porque en el supuesto de que el impuesto a la riqueza se sancione luego de que yo pierda la residencia fiscal, y a pesar de que el impuesto a la riqueza tome en cuenta los activos que uno tenía que el contribuyente tenía al 31 de diciembre de 2019 para determinar quién tiene que pagar este impuesto, la realidad es que si al momento de la sanción de la ley yo ya no soy más residente fiscal en Argentina, a pesar de esta situación, yo no debería tampoco ser sujeto del impuesto a la riqueza. Por supuesto que esto va a generar un debate y posiblemente tenga que debatirlo o litigar frente al fisco, pero a nuestra opinión claramente en estos casos no corresponde pagar este impuesto, aun cuando se prevea como supuesto los activos, o se tomen en cuenta los activos que yo tenía el 31 de diciembre de 2019 o marzo de 2020. Lo mismo pasa con otro tipo de impuesto que también está
hay rumores como son los impuestos a la herencia y donaciones federal. Y sobre todo también hay que tener presente los rumores que existen desde hace unas semanas, a raíz de toda la movida y el interés de los argentinos de generar o de cambiar de residencia, surgió la posibilidad de aplicar un exit tax en Argentina, un impuesto de salida, que en otras jurisdicciones, por ejemplo en Europa, ya existen. Son impuestos que hay de distintas formas, pero son impuestos que pueden aplicar sobre las ganancias acumuladas y no realizadas al momento de la salida de Argentina, y aplicaría como una especie de ganancia de capital sobre ganancias no realizadas, o también podría aplicar sobre un porcentaje sobre los activos que me estoy llevando de Argentina cuando pierdo la residencia. Pero todo esto son rumores, no hay ningún proyecto sobre el tema, solamente son versiones que están comentando. Por supuesto que también es muy objetable la existencia de este impuesto de salida, con lo cual también si llega a surgir esto realmente, también va a ser muy debatido y va a poder también ser muy litigado la aplicación de este impuesto. Y finalmente, algo muy relevante para cuando estamos pensando en el cambio de residencia es la planificación fiscal antes de salir y antes de desembarcar en el nuevo país. Porque tengamos presente que muchos, dependiendo de los activos, dependiendo de las inversiones que yo tenga, en activos financieros, en inmuebles, en estructuras, en inversiones operativas, trust que tiene la familia, todos esos activos, todas esas inversiones que yo tengo, en el otro país a donde voy, pueden tener un tratamiento especial, pueden tener un tratamiento ineficiente o más gravoso, con lo cual hay que hacer un equilibrio y tener bien en el foco de que antes de salir de Argentina y antes de perder la residencia fiscal en Argentina, hay que coordinar y hay que planificar con el otro país a donde voy a ir a vivir para determinar si hay alguno de estas inversiones que yo tengo que reestructurar o rever a los efectos de desembarcar prolijamente en el otro país. Por ejemplo, en el caso de los trusts, muchas familias argentinas tienen trust, en otros países, el tratamiento impositivo no es igual que en Argentina. El tratamiento impositivo en otros países puede ser transparente. Esto implica que puede hacer que haya que pagar impuestos en otros países. Esto significa, con lo cual, que por ahí esas estructuras haya que reverlas, modificarlas, o por lo menos pensar a ver cuáles son las alternativas más eficientes para no tener un tratamiento más gravoso. Y esto es fundamental, y esto justamente es el objetivo de esta charla, de escuchar y conversar con nuestros colegas para determinar todos estos puntos, ¿no? Porque como les decía, es relevante y es fundamental entender qué es lo que necesitamos en Argentina para perder la residencia fiscal, a los efectos de entender qué es lo que necesito tramitar y cuáles son las condiciones que tengo que cumplir en el otro país para obtener y cumplir con los requisitos de Argentina. Matías. Muy bien, Ezequiel, muchísimas gracias por tu presentación y tus muy claros conceptos. Pasamos entonces ahora a la exposición por España, a cargo de Álvaro de la Cueva. Álvaro es socio de la práctica de Derecho Fiscal de Garrigues, España, con amplia experiencia en la asesoría en tributación internacional, tanto de multinacionales españolas y extranjeras como de personas físicas de alto patrimonio. Luego de 3 años en el International Bureau of Fiscal Documentation de Ámsterdam, Álvaro se incorporó a Garrigues en el año 2002. Es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, impartiendo diferentes materias relacionadas con el derecho tributario. Está muy acostumbrado a atender clientes argentinos y es más, hasta tiene algún costado argentino, porque por alguna de esas razones es fanático o lo ha sido, digamos, de Lelutier. También muy devoto lector de Eduardo Saccheri. Ya no solamente él, sino el resto de su familia le ha inculcado la lectura de esos libros.
casi tan fanático de ambos como del Real Madrid, ¿no? ¿No es así, Álvaro? Así que, bueno, con ese costado argentino y de haber atendido muchos clientes argentinos y de entender la temática de Argentina, te pasamos la palabra, Álvaro. Pues lo primero de todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, Matías y Ezequiel saben perfectamente, como él bien ha dicho, pues yo le tengo muchísimo cariño a Argentina desde que fui por primera vez allá en el año 2000, ¿no? Pues, aquí hicimos en España, o decía un poeta Jorge Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y pues yo creo que el año 2000 pues era otra realidad completamente distinta a la actual, pues justo al borde del Corralito. Pues me tocó conocer esa época también. Y me enamoré completamente del país, ¿no? Y yo creo que eso Matías y Ezequiel lo aprecian y son cosas que siempre me han gustado. Y bueno, pues lo sigo desde España con dolor, pues, con menos dolor del que se puede seguir probablemente desde Argentina. Pero bueno, que ya sabe Matías y Ezequiel que para cualquier cosa que necesiten relacionada con Argentina me tienen a su completa disposición. Pues voy a compartir una pequeña presentación. Son muchas más páginas, pero porque los formatos me obligan a poner... a ver un segundito, ¿dónde está esto? Aquí, eso es. Me obligan a poner algunas páginas iniciales. Bueno, no nos vamos a complicar la vida. Básicamente voy a contar rápidamente algunas cosas, tratar de hablar en el tiempo que me tienen asignado. Vamos a tratar de contar rápidamente. Vamos a ver. Teniendo en cuenta que lo importante en Argentina es perder la residencia de forma permanente o convertirte en residente fiscal en España, ¿cómo te conviertes en residente permanente en España? Bueno, pues hay tres posibilidades. Ahí pongo dos, pero hay una que es muy obvia, evidentemente. Si alguno de ustedes tiene la nacionalidad española, es residente en España por definición. Ahí no tenemos que tramitar permisos de residencia. Un nacional español, una persona que logre demostrar la nacionalidad española, automáticamente ya no tiene que estar sometidos a trámites de residencia. Si no se tiene la nacionalidad española o la residencia reconocida, pues lo que tendremos en su caso será la posibilidad de aplicar por residencia por tener nacionalidad de otro país de miembro de la Unión Europea. Por ejemplo, alguno de ustedes que tenga nacionalidad italiana, pues si puede demostrarlo, simplemente el mayor trámite que hay que hacer es llegar a España, inscribirse en el Registro Central de Extranjeros a los 5 años y obtener la residencia transitoria. Esa sí que es transitoria, a los 5 años se concede la permanente. ¿De acuerdo? Alternativa 3, alternativa para todos aquellos que no son de nacionalidad española, que no tienen nacionalidad de otro país miembro de la Unión Europea, es la Golden Visa, la posibilidad de adquirir la residencia temporal inicialmente, pero luego posteriormente permanente también, en caso de realizar inversiones significativas. La inversión más clásica, la que realizan normalmente los clientes, es 500.000 euros en un activo inmobiliario. ¿De acuerdo? Alternativamente se puede adquirir deuda pública, pero eso cuesta 2 millones, o adquirir 1 millón de euros en acciones de una sociedad que vaya a crear riqueza en España. Básicamente es esto. No tiene mayor complicación. Siguiente cuestión. ¿Cómo gano la residencia fiscal? Bueno, lo primero de todo, la residencia civil es completamente distinta de la fiscal. En España no las vinculamos. En España, a diferencia de Argentina, en España la ley sí lo dice muy claramente. Y la ley te dice claramente que necesitas estar 183 días en España durante un ejercicio. Estos tres criterios que vemos aquí, los 183 días, el centro de intereses económicos o profesionales o el cónyuge no separado legalmente, la residencia del cónyuge no separado legalmente, los tres criterios son alternativos. Me basta con cumplir uno de los tres. Si yo vengo a España, estoy 183 días en España, por tanto, automáticamente ese año ya soy residente fiscal. Y lo voy a ser para todo el año, con independencia de que haya llegado el 1 de mayo o el 1 de febrero. Yo voy a ser residente todo el año 2021. ¿Por qué hablo 2021? Porque evidentemente para 2020 ya es imposible cumplir los 183 días en territorio español. Entonces, cualquier persona que llegue ahora va a ser residente fiscal va a ser no residente fiscal en España. Pero si cumplimos el test de 183 días, el test de tener en España el centro de intereses económicos o profesionales, o que el cónyuge no esté no separado legalmente, sea residente en España, automáticamente somos residente fiscal en España. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que tendremos que tributar en España. ¿Y cómo tributamos en España? Pues depende. Generalmente los españoles tenemos el régimen normal, un régimen con una alícuota del 45%, del 45 y el 51, dependiendo de la región en la que se sea residente, con algunos impuestos adicionales, pero existe un régimen bastante interesante para
para no residentes, que le llamamos popularmente, y le he puesto aquí el nombre, la ley Beckham, porque es el nombre con el que se encuentra esto en España. No es por nada particular, es cuando España lo aprobó en 2004, es un régimen que ya tiene 16 años de experiencia, que está muy contrastado y que es muy fácil de conseguir. Cuando España lo aprobó, pues coincidía que David Beckham había fichado por el Real Madrid y David Beckham lo solicitó. Y entonces la gente lo supo y se quedó con el nombre. Y pues se ha quedado con el nombre de la ley Beckham. No se llama así, evidentemente, en la ley. ¿Qué necesitamos para poder solicitar la ley Beckham? No haber sido residente en España durante los 10 periodos impositivos anteriores a la llegada, ¿vale? Y que la persona en cuestión venga a España con motivo de un contrato de trabajo o con motivo de la adquisición de la condición de administrador, de director, de una entidad en cuyo capital tenga como máximo un 25% de participación. ¿Vale? Bueno, pues es un régimen que hay que solicitar en los 6 meses posteriores al inicio de las actividades en España, y si se beneficia uno de este régimen, automáticamente España ignora completamente las rentas obtenidas en el extranjero, y España solo grava por las rentas de todo tipo obtenidas en España, pero cualquier renta que se produzca en el extranjero, sea de la naturaleza que sea una pensión, sea una venta de un inmueble, sea una venta de acciones, sea la percepción de dividendos, eso a efectos fiscales españoles no tributa en España, el tipo es equivalente al 0%. ¿Cómo tributa por la renta española? Pues la renta española depende, ¿no? Es decir, la renta típica, ya que vienes con un contrato de trabajo, es la renta del trabajo. Esa tributa al 24% los primeros 600.000 euros y cualquier euro que exceda al 45%. Por lo cual, si se ganan, por ejemplo, 650.000 euros, los primeros 600.000 irían al 24% y los restantes 50.000 irían al 45%. Si, en cambio, se perciben rentas distintas, como son dividendos, intereses y las plusvalías de venta de acciones o de transmisión de un bien, eso tributa exactamente igual que si fuera residente, a tipos máximos del 23%. Decía Ezequiel antes, hay que tener en cuenta unas cuantas cosas antes de irse, y yo estoy completamente de acuerdo con él. En la ayuda que he prestado ya a alguna otra persona argentina viniéndose a España, pues es absolutamente imprescindible tener muy claras una serie de cuestiones. La primera ya la he comentado, ¿no? Que todo depende cuando llegue, voy a tributar como no residente o residente. Si soy no residente, es decir, si de repente la situación, por la razón que sea, me vengo ahora en octubre de 2020 a España, bueno, pues voy a ser no residente, durante esos 3 meses voy a tributar exactamente igual que si tuviera la ley Beckham, exactamente igual. ¿Vale? No es necesario ni pedirla. Esos 3 meses ya los no residentes solamente tributan por la renta de fuente española, exclusivamente. Y el año que viene sería residente. Bueno, pues hay que planificar bien adecuadamente qué me interesa, cuándo, porque no lo he comentado antes, el régimen de la ley Beckham aplica el año en el que se llega y otros 5 años más. Se puede aplicar hasta 6 años. Segunda cuestión, ¿a dónde me vengo a vivir? ¿A dónde me vengo a vivir? Porque, como he comentado antes, las alícuotas en los impuestos en España dependen de la región a la que se venga uno. No es lo mismo Madrid que las demás. En general, Madrid es la más eficiente fiscalmente, es la más barata. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de la Comunidad de Madrid siempre ha sido un gobierno que lleva con esta política 18 años aproximadamente, desde 2002, bajando impuestos, todos los años baja un poco más, no tiene impuesto al patrimonio, o sea, no existe un impuesto sobre el patrimonio personal. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones existe una bonificación del 99% de la cuota, es decir, que como máximo, lo máximo que se paga es un 0,3% en algunos casos, y no siempre, porque se puede estructurar, etcétera. Es decir, pero luego, en cambio, claro, pues Madrid tiene la gran ventaja de que es Madrid, es una ciudad maravillosa, es un sitio magnífico para estar, pero hay gente pues, que por la razón que sea necesita la playa, necesita vivir en la playa. Bueno, pues fenomenal, pero desgraciadamente las comunidades autónomas, las regiones españolas de playa son las más caras de todas, ¿no? Es decir, destacando Cataluña y destacando Andalucía. Andalucía está bajando los impuestos en los últimos 2 años, pero ya está menos cara, pero sigue siendo más cara que Madrid, ¿no? Bueno, evidentemente se pueden planificar las cosas allí también. Es decir, las normas del impuesto al patrimonio hay la posibilidad de estructurarlas para disfrutar de exenciones por la tenencia de participaciones en sociedades familiares. Se puede hacer una planificación, pero es planificación que debe venir encaminada de inicio, ¿de acuerdo? Es decir, es mucho más fácil preparar la residencia fiscal en España cuando se han hecho los deberes en origen y luego aquí en España ya simplemente se ejecuta, que no cuando ya nos encontramos con una situación más complicada de inicio, ¿no?
Y luego, por supuesto, una cuestión que hay que plantear es, ¿tengo trusts? ¿Tengo un fideicomiso financiero? ¿Cómo me influye eso? Es decir, ¿en España me lo van a reconocer? Pues la respuesta suena mucho peor de lo que realmente es, porque la respuesta es no, no te lo vamos a reconocer. Pero precisamente eso es bueno, ¿no? Porque como no lo reconocemos, consideramos que no existe. Y por tanto, como no existe, cualquier operación que realice un residente fiscal español con un trust es como si no se hubiera hecho. Bueno, con lo cual, por el mero hecho de asignar bienes a un trust, no hay tributación de un residente fiscal español. Por el mero hecho de percibir rentas a un trust, sí hay tributación del residente español, porque las has percibido de algo, ¿no? Pero bueno, se puede planificar bien, se puede trabajar bien. Tenemos algunos clientes que han venido y que tienen trusts. Se puede hacer bien, pero insisto, hay que entender bien si se trata de un trust revocable, si se trata de un trust irrevocable, si se trata de un trust canadiense, de un trust neozelandés o de un fideicomiso de algún otro tipo de país. Entonces, es muy conveniente siempre realizar un análisis bastante detallado de la estructura. Y yo creo que poco más. Supongo que surgirán dudas, espero haberlo dejado lo más claro posible, pero como tampoco quiero absorber yo todo el tiempo del seminario, pues dejo paso a mis compañeros y quedo a la espera de cualquier posible pregunta que surja. Buenísimo, Álvaro. Sí, ya hay algunas preguntas que nos están llegando por el Q&A, así que hacia el final las vamos a contestar. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por tu muy clara exposición. Pasamos entonces ahora a Portugal. Tiago Casiano Neves lidera la práctica de planificación patrimonial y tributación internacional en el estudio de Garrigues en Portugal, con 2 décadas de experiencia en dicho campo y trabajando con individuos, con familias, con fideicomisos, con oficinas familiares. Incluso ha tenido también, nos contaba, varios clientes argentinos, con lo cual también imbuido en la problemática argentina. También es orador frecuente en asuntos fiscales internacionales y miembros del IBA y de IFA, por lo cual, Tiago, ya presentado, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, voy a hablar en mi mejor español, el castellano posible, y por trabajar con muchos temas de América Latina, tanto Argentina como otro, tengo esta experiencia de acompañar a las familias en este proceso que empieza, como decía Esquiel, en los países de salida y acaba aquí en los países de destino. Y Portugal tiene sido un país de destino muy relevante en estos temas de cambio de residencia en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque estamos efectivamente hace 10 años que Portugal aprobó un régimen de residente no habitual, y por eso empezaba con unos factos muy breves sobre ese régimen. Factos interesantes para toda la gente saber. Estadísticas, existen algunas estadísticas en estos 10 años, nos dicen que, por ejemplo, en 2018 ya había más de 30.000 personas registradas como residentes no habituales. Los países más importantes de la lista tienen sido Francia, y a quien, como Matías y Esquiel hablaba de la presión fiscal de Argentina, todos nos recordáis de la presión fiscal francesa en los tiempos de Hollande, y que resultó en el cambio de muchas personas de Francia para Portugal. Brasil, segundo país de la lista, que tiene también su presión fiscal, su problemática, y que también debe como resultado estar en lo top de la lista de países. En 2018 había cerca de 10.000 familias de residentes no habituales de Brasil en Portugal. Esto no conseguimos identificar, sabemos que es más o potencialmente más, mas esto era un número ya muy significativo. Ahora, hay también un otro elemento, un facto muy importante en los regímenes de residentes no habituales, que fue, en lo inicio, fue muy importante el régimen de los pensionistas. Es decir, había una exención que acabó en 2020, y ahora
es un flat tax de 10%, más lo suceso inicialmente del régimen fue de pensionistas y grande número de residentes no habituales recibían pensiones privadas o públicas. Estamos hablando de países del norte de Europa que son muy simpáticos con sus pensiones y con sus sistemas, y entonces eso era una parte relevante del régimen fiscal de residentes no habituales. Después, el régimen evolucionó para patrimonios más relevantes y una utilización también por otras personas que reciben rendimientos pasivos, como vamos a hablar ahora un poco. Después, en cuarto lugar, otro factor muy relevante es que luego a seguir al régimen residente no habitual fue puesto un régimen de Golden Visa que Álvaro habló para aquellas personas que necesitan de una residencia legal, de un punto de vista que son ciudadanos de fuera de la Unión Europea o de Suiza o del espacio económico europeo. Entonces, esas personas que no tengan un segundo pasaporte, que solo tengan el pasaporte de un tercer país, necesitan de un trámite. Y los números son espectaculares en Portugal para una dimensión portuguesa. Más de 9.000 permisos de Golden Visa, con inversión inmobiliaria de cerca de casi 5 billion de euros en los últimos años de Golden Visa. Y eso demuestra la fortaleza del régimen y lo facto de que mismo estando en crisis y crisis mundial de pandémica, los regímenes de residentes no habituales y los regímenes de Golden Visa mantienen un régimen muy importante para un país pequeño como Portugal, que sabe abrazar las personas que vienen a Portugal. Entonces, hablando de factos y esto, tenemos un Golden Visa que es muy semejante a lo español que Álvaro hablaba, tiene algunas particularidades. La inversión inmobiliaria es de facto la más utilizada, más tenemos la posibilidad de tener valores más bajos si las inversiones inmobiliarias son fuera de los centros normales de inversión como Lisboa, Porto, y entonces eso también es muy utilizado hoy por hoy. Y los valores mínimos de inversión inmobiliaria pueden ir hasta 280.000 euros para una inversión fuera del centro de las ciudades. Después tenemos también la posibilidad de rehabilitación inmobiliaria, que también permite bajar el valor de inversión, más eso es algo que es como un pre-step, es una autorización dentro del cambio de residencia fiscal. Yo tengo que iniciar, si no tengo ese pasaporte europeo, tengo que iniciar esa inversión, autorización por inversión, y eso después permíteme también adquirir la residencia fiscal. Ahora, residencia legal del lado, porque eso es un proceso específico. Hablemos de residencia fiscal, que eso es el tema más interesante que nos lleva aquí. Portugal no tiene un convenio con Argentina, mas eso no es un problema, por lo menos de un punto de vista práctico, para que no haya argentinos beneficiando del régimen fiscal portugués. Primero porque es un punto, el régimen fiscal portugués funciona mismo sin un convenio de doble imposición con Argentina, en primer lugar. Después, ¿qué es residente no habitual? Entonces, primero de todo, es un régimen por 10 años. Entonces, 10 años lo tengo garantido un régimen fiscal específico dado por la Administración Fiscal Portuguesa. Después, la mejor forma de explicar el régimen fiscal de residente no habitual es decir que es como una moneda que tiene dos lados, lo lado de lo foreign income y lo lado de lo domestic income. Lo rendimiento de fuente portuguesa, que es para una familia que viene aquí va a ser siempre limitada en lo inicio, más
lo rendimiento de fonte portuguesa, los regímenes tiene una ventaja, o sea, un flat tax, una alícuota fixa para rendimientos de trabajo de valor añadido. Eso tampoco es lo principal driver de las familias cuando se relocalizan, más es bueno saber que hay un flat tax por 10 años en rendimientos de valor añadido de fonte nacional. Lo más interesante o lo más interesante es los regímenes de exención sobre rendimientos de fonte extranjera percibidos por un residente no habitual en Portugal. Y ese régimen permite exentar dividendos, intereses o todos aquellos rendimientos de capitales que puedan ser tributados en lo país de la fuente del rendimiento. Aquí es necesario hacer solo un punto, que, por ejemplo, dividendos e intereses son siempre exentos, mas plusvalías, en algunos casos, pueden ser tributadas en Portugal. Plusvalías de bienes de portfolio financiero. Y por eso es muy importante la planificación que Ezequiel hablaba antes de primero intentar hacer un step up de lo portfolio financiero, reorganizar lo portfolio financiero en situaciones donde las plusvalías puedan ser de portfolio financiero, puedan ser tributadas en Portugal a un tipo, a una alícuota de 28%. Por eso, comparable, esto es muy importante, un punto muy importante, depende de lo portfolio financiero y de cómo está organizado en cada familia. Después, otro punto importante es los flat tax de las pensiones, que hoy por hoy aplícase a 10% para todo el rendimiento, incluso cuando es pago de una sola vez. O sea, un lump sum pension, o sea, recoger de un fondo de pensiones todas sus inversiones de pensiones de una sola vez, se aplica los 10% de flat tax para nuevos residentes. Los residentes antes de 2020 benefician ainda de una exención. Después, 5 puntos esenciales entonces para pensar la relocalización para Portugal. Y aquí voy a hablar de los puntos que Ezequiel hablaba. Primero, ¿cómo me tornar residente fiscal en Portugal? Primero, es muy fácil. Al revés de otros países, para Portugal solo es necesario tener una casa con intenciones de ser una casa de vivienda habitual. Y eso, claro que hay también los criterios de 103 días, más para Portugal tener residencia fiscal es necesario hacer una inversión, sea un rental o sea una adquisición, de que la casa es una casa con carácter permanente. Y con eso me garanto de una perspectiva portuguesa ya la condición de residente fiscal en Portugal. Muchas preguntas van a venir de, ¿puedo estar solo 80 días en Portugal, 90 días en Portugal? La respuesta es, tienes que manejar los riesgos de residencia, incluso del país de salida, como Argentina. Más de nada tienes que estar aquí lo tiempo, por lo menos, que te dé la sustancia. Después, segundo punto muy relevante es, al revés de España, nosotros tenemos una residencia partida, un año partido, es decir, en los años de llegada, es residente fiscal a partir del mes de llegada, del día de llegada. Y eso es una diferencia relevante para la planificación de salida del país y de entrada en Portugal. Entonces, un ejemplo que fue dado por Ezequiel, saliendo en octubre de Argentina, entrando en Portugal en octubre, solo tributado a partir de esa data de entrada y después, con más un año de los 10 años de residente no habitual, los utilicé. Entonces, eso es muy importante. Estoy viendo
cómo está el tiempo. Y después tenemos este periodo de entrada. La salida también es buena porque no tenemos exit tax en Portugal, ni tampoco impuestos sobre sucesiones o donaciones, o wealth tax, impuestos sobre lo patrimonio. Entonces, de una perspectiva portuguesa, la entrada en Portugal, lo foco debe ser cómo planificar la salida del país y entrada en Portugal, cómo hacer un step up de mis rendimientos de plusvalías, se lo tengo. Y tercer lugar, cómo adquirir la residencia legal, si soy un residente sin pasaporte europeo. Y finalmente, y aquí muy importante, avaliar muy correctamente las estructuras jurídicas que pueda tener. Y aquí termino con una referencia que Portugal tiene una lista, esto viene también en muchos países de América Latina, una lista negra de jurisdicciones de baja tributación. Y estas jurisdicciones son relevantes cuando no hay convenio. Sería el ejemplo de Cayman, de British Virgin Islands o algo así. Estas jurisdicciones son jurisdicciones que de cierta forma pueden crear una agenda contaminada de una perspectiva de un residente no habitual. Y entonces esta planificación y trabajo en conjunto con los asesores de los países de salida y de Portugal es fundamental para entender si hay riesgos de agenda contaminada y cómo resolverlo. Y aquí estamos nosotros para ayudar. Y así termino esta primera presentación y pronto para las preguntas, más con un punto de llamar la atención que el régimen portugués continúa siendo un régimen que con las alteraciones últimas en abril de 2020, que fueron de 10 años, nosotros estamos confiantes en más de 10 años, por lo menos, de suceso de este régimen, y por eso vamos manteniendo con este enfoque y hablaremos en la Q&A. Gracias. Muchísimas gracias, Tiago, por tu muy buena exposición, muy claro. Te agradecemos mucho. Pasamos por último entonces a Italia, con Ezio Deicas Morante. Deicas es su parte italiana y Morante es su parte peruana. Es licenciado en leyes en Italia, es tributarista y además director de recursos humanos en LED Taxan, una firma legal italiana especializada en impuestos con aproximadamente 30 asesores fiscales y oficinas en Milán. LED Taxan es el miembro italiano de Taxan, como también lo somos Garrigues de España, Garrigues de Portugal y Brujú en Argentina. Es la organización tributaria independiente más grande del mundo, con más de 400 socios y más de 2.000 expertos en impuestos en más de 40 países. Con lo cual, Ezio, te pasamos la palabra. Buenos días o buenas tardes, según de dónde nos estén escuchando. Primero de todo, gracias a Matías y Ezequiel, a los colegas y amigos de Taxen por habernos invitado. Y gracias sobre todo a todos ustedes que están participando y han llegado hasta aquí. Me quería colegar, sé que tengo poquísimo tiempo, pero me quería colegar un ratito a una cosa que no había previsto, pero estaba en la presentación de Matías, sobre algunos datos que había dado del transferimiento, del mudarse de los argentinos. Tengo aquí recién estampado el dato de cuántos argentinos se han mudado en Italia en los últimos años. Y he visto que ha habido un incremento desde el 2018 al 2019 de 13,8% más, para llegar a un número de 9.566 personas en el 2019. Bueno,
Como ya ha estado recalcado, la pérdida de residencia argentina, en este caso, está vinculada a la adquisición de la residencia en los otros países. El primer aspecto que se debe tener en cuenta es que en Italia no hay la distinción entre residencia permanente y transitoria. Se habla solo de residencia. Entonces, veamos cómo adquirimos la residencia legal y fiscal en Italia. En primer lugar, se deben introducir dos conceptos fundamentales expresados en el artículo 34 del Código Civil, es decir, el concepto de domicilio y de residencia. El domicilio de una persona es el lugar donde se ha establecido la sede principal de negocios e intereses. La residencia, en cambio, se encuentra en el lugar donde la persona tiene su morada habitual. Así que, por domicilio, nos referimos al lugar donde trabajas, que seas un empleado, que seas un trabajador por cuenta propia. Es decir, el domicilio es donde un comerciante, por ejemplo, tiene su tienda, donde lleva a cabo su negocio y donde están sus intereses. La residencia es donde se vive. Si el concepto de residencia legal es lo que está expresado en el Código Civil, para la legislación tributaria debemos considerar el TUIR. In italiano TUIR está por Testo Unico sulle imposte sui redditi, o sea, es una ley consolidada sobre los impuestos sobre la renta. ¿Qué es exactamente? Es una herramienta legal relacionada a los impuestos, introducida por un decreto presidencial del 96, exactamente el número 917. ¿Y qué es lo que dice? Para ser precisos, ¿qué dice en el artículo 2, párrafo 2? Traduzco la disposición. A los efectos del impuesto sobre la renta son considerados residentes las personas que durante la mayoría del tiempo impositivo están inscritas en los registros de la población residente o tienen su domicilio o residencia de acuerdo con el Código Civil. Esto significa que uno de estos tres requisitos sea necesario: inscripción al registro de la población, ser residente o tener el domicilio. Y es suficiente uno de estos. De hecho, la norma establece que uno de estos tres requisitos debe existir durante la mayor parte del periodo fiscal. A este respecto nos ayuda el artículo 7 del decreto presidencial que acabo de mencionar, según el cual el impuesto debe pagarse por año calendario, por lo que los requisitos mencionados deben existir durante al menos 183 días al año, 184 para los años bisestos. Teniendo en cuenta que para las personas físicas el periodo impositivo coincide con el año calendario, un contribuyente que se mudó en Italia después del 2 de julio, después del primero en el caso del año bisesto, no puede considerarse residente fiscal para ese año, ya que será residente por menos de la mayor parte del tiempo impositivo. Lo mismo que se aplica a la adquisición de residencia, también se aplica a la verificación de la presunción de residencia. Un caso puede ser el de la presunta residencia ficticia. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo es de un grande banco de inversión con sede a Londres. No menciono nombres, pero creo que ya un poquito se ha entendido de quién se trata. En que en el 2005 muchos de sus funcionarios de Londres a menudo venían en Italia a buscar clientes y dejaban una tarjeta de presentación que tenía dos caras. En una cara tenía la dirección italiana y en la otra la dirección inglesa de Londres. La administración tributaria verificó los nombres en los vuelos que iban de Londres a Milán, Milán a Londres, y pudo descubrir que vinieron en Italia durante más de 6 meses al año. De este modo determinaron la residencia fiscal de estos caballeros en Italia, así como también un establecimiento permanente oculto. Otra forma de perder la residencia argentina, hemos dicho, es en el caso de un convivio para evitar la doble imposición. Una persona puede considerarse residente en Italia porque cumple con unos requisitos de la ley italiana, o puede ser residente en Argentina porque cumple unos requisitos de la ley argentina. En tales situaciones de doble residencia se crearía una situación de doble imposición, ya que los países en los que el sujeto es residente decidiría gravarla. Para evitar esto, se aplica el Tratado de Doble Imposición, si corresponde, hemos visto que con la Italia-Argentina corresponde, que establece en particular en el artículo 4 lo que se llaman las tiebreaker rules, que sirven sustancialmente para determinar cuál de los dos estados prevalece,
Y por lo tanto, para establecer en cuál de los dos el sujeto debe considerarse residente. Las Tiebreaker Rules son criterios específicos para conectar la persona con el Estado y deben verificarse de acuerdo con el orden jerárquico en que vienen enumeradas, y son el hogar permanente, el centro de intereses vitales, la estancia regular, la nacionalidad. Y si ninguno de estos da la preponderancia de un Estado con el otro, se pasa a un acuerdo entre las autoridades competentes de los dos países contratantes. En el caso en cuestión, el sujeto perdería su residencia en Argentina si estas reglas de desempate, llamámoslas así, traen la residencia del sujeto a Italia. Para apoyar el desarrollo económico, científico y cultural del país, las autoridades fiscales italianas han previsto y otorgado numerosas concesiones a favor de las personas que transfieren su residencia a Italia para llevar a cabo su trabajo aquí. Algunas de estas medidas son vigentes ya desde hace mucho tiempo, otras han sido promulgadas recientemente. Por ejemplo, el sistema tributario italiano facilita los ingresos producidos en Italia por profesores y researchers residentes en el extranjero, que regresen a Italia. Otro régimen fiscal especial fue, por ejemplo, también diseñado para los trabajadores llamados impatriados, o sea, dirigido a los licenciados que han trabajado en el extranjero, a los estudiantes que hayan obtenido un título académico en el extranjero y a gerentes y trabajadores con altas calificaciones y especializaciones. Otro régimen es, por ejemplo, para los jubilados. Bueno, por otro lado, con el objetivo de promover las inversiones, el consumo y el establecimiento en Italia de familias y personas no residentes con alto potencial, la ley de presupuesto del 2017 introdujo una serie de incentivos para quienes se mudan a Italia independientemente del desempeño de una actividad laboral específica. En particular, para estas personas, como una alternativa a las regulaciones ordinarias, existe una tributación facilitada de los ingresos producidos en el extranjero, que consiste en pagar un impuesto sustituto al IRPEF, que en Italia es el impuesto a los ingresos personales. Este impuesto sustituto está establecido a una tasa fija para cada periodo impositivo. Además, debe tenerse en cuenta que este régimen fiscal también puede extenderse a los miembros de la familia. Veamos un poquito más en el detalle de qué se trata. El régimen especial para los nuevos residentes, primero de todo, está dirigido exclusivamente a las personas físicas que deciden transferir su residencia fiscal en Italia. Se puede elegir este régimen, que tiene una duración máxima de 15 años, independientemente de su nacionalidad. De hecho, el acceso está permitido tanto a ciudadanos extranjeros como a italianos, siempre que hayan sido residentes a efectos fiscales en el extranjero, en Argentina, durante al menos 9 de los 10 periodos impositivos anteriores, en comparación con aquel en el que la elección comienza a ser en Italia. Esta opción también puede ser ejercitada por quien ya reside en Italia. En este caso, en la verificación del requisito de tiempo, también debe considerarse el periodo impositivo en el que tuvo lugar la residencia en Italia. Antes hablaba de la extensión a los miembros de la familia. ¿A quiénes? Al esposo, a la esposa, a los niños, también adoptados, a los padres, adoptantes, a los géneros, a las nueras, a los suegros, hermanos y hermanas. También, claramente, también tienen que transferir su residencia en Italia, como también deben haber sido residentes en el extranjero durante al menos 9 de los 10 periodos impositivos. ¿De qué ingresos estamos hablando? Bueno, primero de todo estamos hablando de los ingresos que el nuevo residente produce en Argentina.
mientras los que producen Italia están sujetos a los impuestos de acuerdo con las normas ordinarias de la legislación italiana. ¿Y cuáles son estos ingresos? Bueno, derivan del autoempleo, de la actividad de negocios, derivan del trabajo de empleado, de los ingresos que derivan de las propiedades, de los intereses derivados de cuentas corrientes y de capital gain proveniente de la venta de participaciones no cualificadas. Están excluidos los capital gain que vienen de ventas de inversiones de capital cualificados. Y esto por los primeros 5 años. ¿Y cómo podemos hacer para estar seguros de la existencia de las condiciones necesarias para acceder al régimen especial? Se puede hacer un ruling, una interrogación a la administración tributaria. Es opcional, pero nosotros lo recomendamos encarecidamente que se haga. Incluso se puede presentar antes de que el sujeto transfiera la residencia en Italia. En la interrogación, el contribuyente debe comunicar una serie de elementos, incluida la compilación de una checklist. Una checklist que, la tengo acá, en realidad es de pocas páginas, de 3 páginas, donde se compilan algunos datos, y en la segunda página hay una serie de preguntas. Son casi 20 preguntas, de diverso tipo, preguntas bien simples, o sea, si es que tienes marido o mujer que están ya viviendo en Italia, a preguntas de las rentas de eventuales propiedades en Italia, a preguntas que van a buscar si es que hay algunos requisitos que se encuentran en el TUIR. Es importante porque la falla o la compilación incompleta de la checklist, o la falla o la incompleta presentación de los documentos que piden, pueden hacer que la interrogación sea inadmisible. La administración tributaria responde a esta interrogación entre los 120 días posteriores a su recepción, con la posibilidad de pedir una integración de documentos. ¿Cuándo se elige el régimen tributario sustituto? La elección se realiza en la declaración de impuestos y relacionada con el periodo impositivo en el que el contribuyente transfirió su residencia. Atención, porque si no se ha presentado la interrogación, en la declaración de impuestos es obligatorio indicar los elementos necesarios para la verificación de las condiciones de acceso al régimen. Y acá llegamos al club. ¿De qué se trata el impuesto sustituto? ¿De cuánto se trata? Cualquier persona que desee aprovechar del régimen debe pagar un impuesto sustituto del impuesto sobre la renta personal, que corresponde a una tasa fija, forfetaria, de 100.000 euros por cada año fiscal. Si el régimen se extiende a los miembros de la familia, se tendrá que pagar 25.000 por cada uno de ellos. Y son varios los ejemplos de personas famosas que han aprovechado de este ventaja. Imagino que, claro, todos conozcan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, además de sus honorarios pagados por el servicio de fútbol, prestados a favor de la Juventus, honorarios que, a efectos del impuesto sobre la renta, son similares a los del empleo, por lo tanto, producidos y grabados en Italia, Ronaldo también recibe ingresos de fuentes extranjeras, derivadas de, por ejemplo, de contratos de patrocinios, de uso de derechos de imagen, capital gain, etc. Para comprender el alcance de la ventaja derivada de unirse al régimen especial, supongamos, simplificando, que los ingresos antes mencionados del extra fútbol, de fuentes extranjeras, sean iguales en promedio a 10 millones de euros al año. Los impuestos progresivos italianos podrían llegar hasta el 43% de la cantidad mencionada, que es la tasa marginal máxima de impuesto sobre la renta personal. Y en cambio, con la adhesión al régimen facilitado de los nuevos residentes sobre el ingreso de capital de origen extranjero, se exigirá que pague solo el impuesto de suma global por la cantidad de 100.000 euros al año.
y no se pagará ningún otro impuesto sobre la renta, ni en Italia, ni en principio en otros lugares. Sé que mi tiempo a disposición se está acabando, pero rápidamente digo que hay otras ventajas, aparte la tasa fija, como la exención de la obligación de control fiscal de las actividades e inversiones extranjeras. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno no entra en el régimen especial y hace la declaración anual de impuestos, tiene que declarar claramente los ingresos que vienen del extranjero. Y la administración tributaria puede hacer una serie de control. Bueno, en este caso tienes la exención de esta obligación. Así como hay otros tipos de exenciones. Hay la exención del pago de impuestos sobre el valor de las propiedades en el extranjero, lo que nosotros en Italia llamamos IVIE, o la exención también del pago de impuestos sobre el valor de los productos financieros, cuentas corrientes, libretos de ahorro, lo que llamamos el IVAFE, y exención de impuestos de sucesión y donaciones para los activos. Cierro. Se supone que cada país tiene sus propias reglas y leyes. Para algunos, la residencia puede ser casi inmediata, puede adquirirse en un día, me viene en mente Luxemburgo. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta los tiempos y las convenciones para evitar la superposición de residencia. Y por esta razón, una planificación correcta, con la ya respuesta a la interrogación de la administración tributaria, resultan ser de primaria importancia. Con esto he concluido mi discurso y muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Tiago, y muchísimas gracias. No has perdido nada de tu español que tuviste hasta los 12 años, así que muchísimas gracias y muy claro también en todas tus exposiciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer lo siguiente? Tenemos más de 40 preguntas y nos quedan 20 minutos en este webinar, con lo cual nos vamos a distribuir. La mayoría de las preguntas vienen por el lado de España y de Argentina, y en un segundo lugar de Portugal y de Italia también. Con lo cual lo que vamos a hacer es, en el mismo orden de exposición, vamos a hacer una selección de las preguntas de Argentina, y en esto Ezequiel ya estuvo viendo las preguntas que hemos recibido por el lado de Argentina, y va a ser una selección de 2 o 3 preguntas, porque de vuelta aquí los protagonistas son nuestros expositores por España, Portugal e Italia, así que las otras las contestaremos por mail o nos contactaremos directamente, y mientras tanto les pedimos a Álvaro que vaya seleccionando, porque lo han llenado de preguntas allí a Álvaro, y no solamente, digamos, de España, sino de distintas regiones, así que te pedimos, Álvaro, que vayas seleccionando. Tiago, tú también has recibido varias preguntas, y también en el caso de Ezio, y también tengo alguna que me han mandado a mí directamente por WhatsApp, que también las haré llegar. Así que, Ezequiel, te pasamos la pregunta, te pasamos la palabra. Y, a ver, yo voy a seleccionar un par, así también les dejo un poco la palabra a mis colegas, que tienen un montón de preguntas y respuestas, y los aprovechamos. Un par cortitas. ¿Qué pasa si al volver de visita a Argentina uno lo hace con pasaporte extranjero? Si eso hay que estar atento al tiempo de permanencia en Argentina. Sí, claramente en migraciones la entrada y la salida con pasaporte argentino o extranjero está controlado. También nos preguntan cuál es la alícuota de ganancias que se paga un residente del exterior por bienes en Argentina. Ahí depende de cada ganancia. Depende de si se trata de alquileres de inmuebles, alquileres de equipos, dividendos, etc. Por ejemplo, dividendos mantiene la alícuota, la retención del 7%, alquileres de inmuebles del 21%, equipos, si mal no recuerdo, es 14%, pero depende de cada activo, de cada inversión. Hay una alícuota de retención especial, pero recordemos que no se presenta declaración jurada, sino que el pagador hace la retención y lo ingresa al fisco. Y por último, también algo cortito, que me preguntan si la residencia fiscal se pierde a los 30 o los 60 días de haber dado la baja.
Esto es como yo les comentaba, la oposición del fisco es que es a los 60 días de haberse generado las situaciones de pérdida de residencia, pero la posición nosotros sostenemos que es a los 30 días, pero para no entrar en este debate, es que justamente hay que tener bien previsto cuándo se van a dar las situaciones de pérdida de residencia, ¿no? Y esto es relevante para la continuación de esta pregunta, que me habla del impuesto a la riqueza, que llega a salir, que justamente que es lo que comentaba antes, que todo depende, que si yo perdí la residencia fiscal antes de que se sancione la ley del impuesto a la riqueza, independientemente de que el impuesto a la riqueza tome los activos de diciembre de 2019, enero, febrero, marzo, cualquier periodo anterior a la sanción de la ley, y que yo ya no soy más residente en Argentina, no debería aplicarnos a nosotros, a la persona que pierde la residencia fiscal en Argentina. Pero si la ley marca que se toma como parámetro para pagar el impuesto los activos y la situación y el estatus de la persona a diciembre de 2019 o a marzo de 2020, obviamente que eso va a ser un debate y va a poder, potencialmente va a generar un litigio frente al fisco, porque el fisco se va a regir por lo que dice la ley, aun cuando a nuestro criterio eso es inconstitucional, ¿no? Pero eso puede llegar a ser un problema si llega a salir así. Perfecto, Ezequiel. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a aprovechar la presencia de nuestros tres expositores invitados, con lo cual, Álvaro, bueno, como decíamos, te han llenado de preguntas, así que te pedimos que selecciones 4 o 5 de las que te parezcan más relevantes, y aquellas que no lleguemos a contestar, las contestaremos en forma privada, y hacia el final también van a tener los contactos de ellos tres, así que por doble vía, sea que nosotros contestemos cada uno de los tres las preguntas que queden pendientes, como también podrán contactarlos directamente a cada uno de los tres. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Matías. Rápidamente, alguien preguntaba si vamos a poder distribuir la presentación, ¿no? Bueno, pues sí, yo la verdad que la he generado yo, todavía Matías y Ezequiel no la tienen físicamente, pero se la enviaré posteriormente para que la puedan distribuir a cualquiera que quiera estar interesado. Ahí vienen también mis datos de contacto, cualquier cosa que necesiten, pues a su disposición. Y también, Álvaro, la vamos a colgar en nuestras redes, así que también tendrán el video de esta presentación en nuestras redes, y allí al final figuran los datos de contacto también. Perfecto. Ahora, por empezar por alguna pregunta que la he visto más abajo aquí también, pero se hizo también en el chat. Hay una otra posibilidad que no me he referido en la presentación, que es la residencia no lucrativa, ¿no? Esta es una norma que es muy antigua, que es del año 2000, y que ha quedado desfasada como consecuencia del régimen de la Golden Visa. Precisamente porque la residencia no lucrativa es para personas que no van a desarrollar actividades lucrativas en España. Es decir, se exige que tengan unos medios mínimos económicos, se exige que no tengan enfermedades, que no tengan antecedentes penales, una serie de cuestiones. Pero bueno, todo eso ha quedado desfasado porque, como digo, el principal inconveniente que tiene esta norma es que no te permite realizar ninguna actividad lucrativa en España. Y cuando digo ninguna es trabajar, ser propietario de bienes en España y tener rentas. Puedes ser propietario de bienes en Argentina o en otros países y tener rentas, ¿no? Pero en España no. Con lo cual, normalmente es mucho más sencilla, aparte que es mucho más fácil de obtener, optar por la Golden Visa. Y con esto aprovecho para responder a la segunda pregunta. Los 500.000 son por familia. Son por familia. Y además, no lo dije en la presentación, no es necesario adquirir el inmueble directamente, se puede adquirir a través de una sociedad de la cual sea yo propietario del 100% de los activos. Es decir, si alguien quiere utilizar alguna sociedad patrimonial que tiene para la adquisición, también vale directamente. ¿Vale? Entonces, en relación a las acciones españolas cotizadas en bolsa, es una forma de obtener la Golden Visa, pero tienen que ser adquiridas a través de un intermediario financiero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el órgano supervisor del mercado de valores español. No podemos, existen acciones cotizadas en Nueva York, en Londres, no podemos adquirirlas a través de intermediarios en terceros países, tienen que ser intermediarios registrados ante las autoridades españolas. La pregunta de la donación en dinero y acciones a su hijo residente español depende de en qué región resida el hijo. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Esto puedo responderlo, si me da más detalles, lo podemos responder por email. ¿Cómo se tributa en España por los bienes del exterior?
exactamente igual que por los bienes residentes en España. Es decir, el impuesto del patrimonio es un impuesto, que no lo he comentado antes, pero que tiene un mínimo exento de 700.000 euros, ¿vale? Afecta a los bienes situados en España o situados en el extranjero y tiene una alícuota máxima dependiendo de la región. En Madrid, como os decía, no aplica. Directamente este impuesto no existe. En otras regiones como Andalucía, y con esto aprovecho para responder una pregunta, llega al 3% la alícuota, ¿vale? Después, ¿hay que realizar algún trámite ante el fisco español? Sí, hay que darse de alta, hay unos formularios, pero el fisco español, por el mero hecho de que te des de alta como residente, no hace nada con Argentina, asume que lo vais a hacer vosotros, con lo cual, pues, serían cuestiones que tendríais que planificar con Ezequiel, ¿no? Después, vale, ¿cómo pruebo la residencia fiscal? Pues para probar la residencia fiscal en España necesitas haber presentado una declaración de impuestos en España previamente. Esto se suele hacer en el mes de junio del año siguiente a la residencia, con lo cual, si llegáis ahora, como decía, en 2020 no vais a ser residentes fiscales, en 2021 no tenéis que hacer nada en España a estos efectos. Si estáis el año 2021 como residentes, en junio de 2022 habrá que presentar una declaración de impuestos en España y esa declaración de impuestos en julio de 2022 os dará un certificado de residencia fiscal que podréis utilizar para acreditar la residencia fiscal en España. Y yo creo bueno, y la última, que es importante, si voy a España sin trabajo y busco trabajo allá, ¿aplica la ley Beckham? No, tienes que venir con un trabajo. Tienes que venir no tiene por qué ser con contrato de trabajo firmado, puedes venir con una oferta de contrato de trabajo firmado, pero tienes que venir con una oferta porque la ley Beckham es para trabajar en España. Y yo creo que con esto ya concluyo. Perfecto, Álvaro. Nos quedan algunas otras preguntas, también en el chat hay algunas otras preguntas, pero así dejamos tiempo para Tiago y para Ezio, con lo cual las que no han sido contestadas después las contestaremos en forma privada. ¿Ok? Con lo cual pasamos a ti, Tiago. Tenemos ahí algunas preguntas que asumo que habrás estado leyendo. La primera dice: si fuera residente fiscal en Portugal y tuviera en mi portafolio una acción de Apple, por ejemplo, ¿los dividendos estarían exentos en Portugal? ¿La ganancia de capital o plusvalía tributaría al 28%? Ok. No sé cómo quieres hacer, Matías, mas yo organicé las preguntas también de una forma como Álvaro. Entonces, esa pregunta específica de ganancias de capitales, yo segregué en 5 tópicos las preguntas. Una primera que es sobre la residencia legal y los montantes de inversión de capitales en Portugal. Después hay una pregunta interesante sobre el tiempo mínimo, vamos a hablar de eso. Esa de ganancias de capitales. Y después duas finales sobre las CFCs o reglas de transparencia y los trusts. Y ahí arreglo todo. Entonces, organizando mi segunda presentación muy rápida de forma sencilla, los montantes de inversión de capital, sobre aquello que Álvaro hablaba también, Golden Visa, porque son las autorizaciones de residencia para quien no tiene pasaporte europeo. En Lisboa y Porto, en las ciudades, es 500.000 euros lo montante. Es importante llamar la atención que hay una ley que no es ainda ley, es una propuesta de ley que limitaba las alteraciones o la utilización de Golden Visa en las ciudades de Lisboa y Porto, mas esta ley es anterior a COVID y hay una presión muy grande para que esa ley no entre en vigor en enero de 2021. Entonces, en este momento estamos un poco en stand-by. Las inversiones que se hace hasta el final de año están garantidas en los 500.000. Hay también, como en España, otras posibilidades. Puedes tener una cuenta bancaria con 1 millón, puedes tener creación de empleo y todo más. Vamos, 98% de las autorizaciones de residencia dentro del Golden Visa ha sido inversión inmobiliaria y en Lisboa y Porto las normales son 500.000 euros como en España. Y es para toda la familia, como decía también, una inversión sirve para la reunificación de toda la familia. Esto es lo primero punto. La segunda pregunta muy interesante es
Bien, una persona que incluso tenía pasaporte portugués, quería saber si habría tiempo mínimo en Portugal. Bien, tenemos los 103 días en la ley, mas también basta para ser residente que tengas una casa con intención de residir. Para quien tiene Golden Visa, hay periodos mínimos de 7 días y 14 días, 7 días en el primer año y 14 días en los 2 años siguientes, mas esos son límites para la autorización de residencia y límites de permanencia. Después, en términos de residencia fiscal, nosotros decimos, no, aquí no puede haber residencias que no existen, ficticias. Residencia fiscal tiene que haber una conexión al país y por eso es muy importante avaliar cada caso. Yo tengo clientes que son profesionales de deporte internacionales y que incluso no viven en lado ningún grande parte de su vida. Entonces, cada caso es un caso y por eso, hablando de tiempos mínimos, yo siempre digo a clientes para tener en cuenta una cosa, que es lo habitual abode, lo lugar donde yo paso más tiempo, de todos los posibles, y eso es un punto importante para tener en cuenta. Ganancias de capitales, y eso sí la pregunta que me fue introducida, es un punto que también hablaba de que en Portugal, cuando un país no possa tributar en la fuente, lo ejemplo que doy es la diferencia entre una plusvalía de una venta de una acción de un Bradesco, por ejemplo, que es un banco brasileiro, que bajo el convenio con Brasil puede tributar y como tal en Portugal va a exentar. Y lo ejemplo de lo Q&A era una acción de Apple. Esto es lo convenio con los Estados Unidos, es una empresa americana y bajo el convenio con los Estados Unidos, lo país para tributar la plusvalía de Apple es, porque no tengo una participación cualificada en Apple, es lo país de residencia, Portugal. Y entonces, en esos casos, lo país que tributa la plusvalía es Portugal y tributa alícuota de 28%. ¿Sobre qué? Sobre la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta. Y por eso es muy importante saber y tener un step up del valor para no tributar plusvalías generadas antes de residir en Portugal. Y por eso es muy importante planificación ahí y análisis. Después, las últimas dos preguntas son sobre el régimen de transparencia fiscal, o en inglés hablamos de CFC, que es Controlled Foreign Corporations, que puede se aplicar a personas físicas, que es una regla antiabuso para tener inversiones en entidades de baja tributación. Y después, y eso es una pregunta muy importante, muy interesante, que es en Portugal, de un punto de vista técnico, tenemos estas reglas de transparencia fiscal cuando tenéis un portfolio de inversiones dentro de una sociedad de baja tributación. Y la pregunta sería si los cambios recientes que fueron generados también por una directiva comunitaria lo podrían afectar un residente no habitual. Un residente no habitual tiene exención de los dividendos de la sociedad y por eso si la sociedad está en un país que tenga tributación, y lo ejemplo era Malta, por ejemplo, o Luxemburgo, o otra jurisdicción que tiene tributación, no hace sentido aplicar la regla de transferencia fiscal cuando la regla portuguesa da exención de dividendos debido de la sociedad. Y por eso nuestra posición es que desde que la sociedad tenga sustancia y que genere impuesto a pagar en su jurisdicción, esto no debe ser renta contaminada. Más llamo la atención que cada caso es un caso y
nosotros tenemos una lista alargada de blacklist de jurisdicciones de baja tributación, entonces es muy necesario avaliar esto. Y esto hace, para la última pregunta sobre los trusts, es que en Portugal tenemos también, como en Argentina, lo diferimiento de la tributación hasta el momento de la distribución. Es decir, si un trust es un trust que no paga rendimiento, tenemos lo diferimiento y en principio, depende de dónde está el trust, estas reglas que hablaba de la transferencia internacional no se deben aplicar. Mas lo punto de los trust es una persona, y lo ejemplo de la pregunta era una persona que venía de Argentina a Portugal con su trust y tenía los hijos como beneficiarios y los hijos estaban fuera de Portugal. Este trust, ella es lo settlor y como no es lo beneficiario, no debe ser atribuido cualquier tributación o efecto fiscal sobre este trust. Y por eso, de un punto de vista de trust, hay reglas y la última cosa que quiero decir es que Portugal tiene una exención en la liquidación de los trusts cuando quien recibe lo montante de los trusts es lo beneficiario y no lo settlor. Y por eso es muy importante que de un punto de vista de organización de un trust, que cuando puedo trasladar, venir a Portugal y cerrar los trusts sin tributación, si yo soy lo beneficiario y no lo settlor, y con eso es como completar una donación. Esto es la perspectiva portuguesa de no tributación. Esto pienso que cubrí todas las preguntas, Matías. Muchísimas gracias, Tiago. Y bueno, los últimos 3 minutos del webinar los dejamos para Ezio. Justamente, Ezio, una de las preguntas que aparece no en el Q&A, sino en el chat, es también por el tema del trust, que recién se estaba mencionando en el caso de Tiago, con lo cual la misma pregunta nos están haciendo para Italia. ¿Qué pasa si yo soy argentino, ya tengo un trust en el exterior y me mudo a Italia? ¿Qué sucedería en ese caso? Claro. Bueno, la primera cosa que se tiene que decir es que, en realidad, primero de todo es que no hay ninguna necesidad de establecer un trust en Italia. Si se tiene ya un trust en el extranjero, de todos modos permanece el impuesto sustituto fijo. Bueno, se tiene que saber que en Italia el discurso del trust casi nunca ha sido bien visto. Ha cambiado mucho en estos últimos años. Es verdad que la jurisprudencia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha despejado el trust en el sentido que en el sentido de un reconocimiento legal del trust de origen anglosajón, según lo regulado por el Convenio Haya. Todavía hay algunas posiciones conflictivas por parte de la administración tributaria, especialmente en el tema del trust testamentario. Pero a finales de año esperamos la evolución de sus interpretaciones y probablemente deberían alinearse con lo de la Corte Suprema de Justicia. Por eso que por ahora no nos podemos expresar mucho sobre el tema y tenemos que esperar un poco los desarrollos que llegarán a la fin del año. Perfecto, Ezio. Otra pregunta, respecto a bienes y ganancias generados en Argentina, como residente italiano, ¿debo pagar también en Italia sobre ellos? ¿Se compensa con lo pagado sobre esos mismos bienes en Argentina? Se pregunta aquí también. Espérate, que no he escuchado. ¿Dónde está? Respecto a bienes y ganancias generados en Argentina, es decir, tú eres residente italiano y tienes ganancias en Argentina. Como residente italiano, ¿debes pagar también en Italia sobre ellos? ¿Y se compensa como crédito fiscal lo pagado por esos bienes en Argentina? Sí, se compensa. Ahora, se tiene que considerar que en realidad, si es que uno hace ya el régimen especial, ya con eso está pagado. O sea que en realidad no tiene que pensar más sobre esas cosas. Perfecto, Ezio. Bueno, muy bien. Nos hemos pasado 3 minutos de las 11:30, que era el horario que teníamos previsto como hora máxima para este webinar, con lo cual les agradecemos a los más de 200 participantes que se han subido
a este webinar. Muchísimas gracias por la atención y el interés. Y algunos últimos mensajes. Allí tienen los emails de cada uno de los expositores, incluidos el de Ezequiel y el nuestro, por lo que corresponde a las preguntas de Argentina, con lo cual podrán contactarlos directamente a ellos si así quisieran. Lo otro es que el miércoles 5 de agosto próximo, a la misma hora, a las 10 de la mañana, vamos a tener este mismo webinar, pero orientado a Uruguay y a Estados Unidos, y vamos allí a contar con la gente de Buller Regules y de Álvarez Marsal, junto con una primera exposición que va a ser muy similar a la que tuvimos hoy, porque hay algunos asistentes del próximo webinar que no han asistido hoy, con lo cual esa primera parte va a ser muy similar a la de hoy. Por lo cual, aquellos que van a asistir a los dos webinars pueden conectarse directamente a las 10:15 para no volver, digamos, a escuchar, digamos, lo que ya digamos, se ha presentado en esta oportunidad. Entonces, el webinar va a empezar a las 10 de la mañana, pero 10:15 aproximadamente van a tener el inicio de las presentaciones de Uruguay y de los Estados Unidos. Nos preguntaban por allí si esto se va a colgar, ya dijimos que sí, va a estar colgado en nuestro website en novedades. Con lo cual, bueno, hemos tenido preguntas y de lo más variadas, incluso que ha trascendido a estos tres países, nos han hecho estas consultas por Malasia, sí, por supuesto que nos vamos a contactar con quien hizo la consulta para ayudarlo con esa cuestión y esa consulta que está teniendo. Muchísimas gracias a los tres expositores, muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Tiago, muchísimas gracias Ezio. La verdad que, bueno, nos conocemos de hace tiempo, más o menos según los casos, pero ya los consideramos nuestros socios, así que muchísimas gracias por haber contado con ustedes en esta oportunidad, en este evento que de alguna manera podemos decir que ha sido un evento de Taxan. Estamos en contacto entonces para el próximo miércoles 5 de agosto a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.